Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual, a cada uno de ustedes en esta nueva semana de actividades. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, licenciada. licenciado. Buenas noches, Licen. Dios le Buenas bendiga. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora correspondientes a la materia de ciencias sociales. Lamentablemente, por situaciones ajenas a mi voluntad, Chuta tuvo un fuerte problema con el WhatsApp. No pude compartir el teléfono que estaba vinculado con ustedes para los grupos que son del colegio, pues sufrí algún tipo de problemas y no lo he podido vincular directamente a la computadora por tal virtud. La primera hora no pudimos compartir la clase que debíamos, pero obviamente hasta las 12 de la noche ya de estar subido la clase explicativa correspondientes a la materia de inglés. Es por esas situaciones de carácter técnico que no se ha podido desarrollar la primera clase. Bueno, de cierta manera se ha tratado de solucionar de una u otra manera este inconveniente. Y ustedes ya tienen el presente link en el cual ustedes se han interconectado y vamos a iniciar el desarrollo de la presente clase, como es de costumbre, presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en unidad número 7, los Estados Nacionales de América Latina. Estamos en los temas número 3, que corresponden a los inicios de la vida independiente de México, Argentina, igual Argentina entre el federalismo y el centralismo, Brasil, del imperio a la república. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. Menciona a los personajes más representativos de la independencia de México. La siguiente actividad dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. Y la siguiente es, realiza un breve resumen de las independencias de los países latinos. Eso es la tarea o el grupo de tareas que ustedes tienen que hacer para la presente semana en función del tema que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Recuerden que el trabajo tiene que ser claro, escrito y también tiene que estar ordenado. Para ello, ustedes ya saben, tienen que en la parte superior de su hojita desarrollar lo que corresponde a la rotulación de la tarea, cumpliendo con todas las estructuras que obviamente tienen para presentar. Eh, Tenemos a continuación las recomendaciones, tenemos la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalistas y centralistas y Brasil, del imperio a la república, correspondientes a la semana ya 3 de esta unidad número 7 de fecha 2 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de octubre del 2024, fecha límite de entrega el 30 de octubre del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen en función del tema número 3. Esto quiere decir la tarea número 3. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función de la tarea, vamos a iniciar con la explicación correspondientes al material que ustedes tienen, al material de apoyo que ustedes tienen en la presente actividad. Vamos a iniciar, como es de costumbre, vamos a ver el tema central, vamos a ver los estados nacionales en América Latina. El proceso de estructuración de los diferentes países han conllevado una serie de luchas, una serie de procesos bélicos en los cuales se han ido estructurando los diferentes países, las diferentes naciones. Cada uno de ellos ha vivido no solamente guerras externas, eso quiere decir con países vecinos, como es el caso de México, que obviamente tuvo un enfrentamiento con los Estados Unidos en el cual perdió gran cantidad de territorio, sino también han tenido guerras internas, las cuales han tenido que subyugar, que han tenido que llevar a cabo para obviamente tratar de estructurarse, tratar de configurarse como estados, como
repúblicas independientes de todo proceso de opresión, de todo proceso de mala administración también de los gobiernos de turno. Y dentro de estas características vamos a ver los inicios de la vida independiente de México. Vamos a iniciar desde el norte de nuestro continente. Tras el corto imperio de Iturralde, de Iturbide, perdón, en el año de 1824, se promulgó la constitución que creó la República Federal de los Estados Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, obviamente que trascendió fronteras, como fue Antonio López de Santa Anna, durante el año 1794-1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder. Casi ustedes pueden hacer una correlación con lo que nos está sucediendo en la actualidad, con las diversas alianzas, con los diversos amarres que existen en función de buscar el poder político y no de, en fin, de orientarse hacia las ideologías de cada uno de los partidos. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, en el año de 1806-1872, abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. Juárez y la reforma liberal, que fue otra etapa bastante polémica y bastante determinante en cuanto a la formación del Estado mexicano. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía de libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y del Estado, la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se quitó el derecho de poseer tierras, entre ellas a la Iglesia, pero también a las comunidades indígenas, quiere decir, prácticamente les retiró el poder es a todos. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores y, lo más grave, la invasión de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, como fue Maximiliano I de Habsburgo. Entonces, fue también una serie de preceptos, una serie de eventos bélicos, obviamente que tuvo que soportar, obviamente en esta etapa de Juárez y la reforma liberal para transformar el Estado en lo que hasta hoy es el Estado de México. En cuanto a las sociedades latinoamericanas, luego de la independencia, la lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos, los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que comenzaban su vida las naciones por las compras de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Es lo que sucedió, por ejemplo, con nuestra famosa deuda externa. Nuestro país tuvo que adquirir armamento, tuvo que adquirir una serie de cosas para obviamente lograr o alcanzar la libertad que nosotros hoy gozamos. No fue nada gratis, no fue nada regalado, y más bien nuestro país, antes incluso de formarse como tal, ya existía un endeudamiento bastante considerable. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles, que también Ecuador, dentro de este contexto, también las tuvo que soportar. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo, y sufrió las peores consecuencias de todos los conflictos que se fueron dando, tanto externos como internos. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió a su vez el caudillismo, es decir, la ambición de mando de hombres fuertes respaldados por las armas que, cuando alcanzaban el poder, gobernaban despóticamente e intentaban eternizarse en el poder.
Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requerían vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras bien definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países. Lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros tuvimos que soportar grandes etapas de guerra, de conflictos con nuestros vecinos, especialmente con Perú y en algún momento también con Colombia, pero obviamente con Colombia se pudo sobrellevar estos procesos bélicos bastante rápido. No obstante, con Perú fue el conflicto mucho más intenso, fue mucho más, las rencillas, los enfrentamientos fueron mucho más determinantes en todos estos procesos. Esto generó también pobreza y una inestabilidad económica en nuestro país. Es por eso que nuestro país, obviamente, en todo, producto de todos estos enfrentamientos, no pudo avanzar. Esto repercutió dentro del área económica de nuestro país, lo que a su vez obviamente acrecentó los niveles de pobreza y pobreza extrema, sumado a los actos de corrupción de cada uno de los presidentes que el Ecuador ha tenido en su punto, en su turno. Esto ha generado también que se agudice todo este problema. Los constantes endeudamientos, como lo vienen haciendo hasta la actualidad, con el Fondo Monetario Internacional y la aplicación de determinados impuestos, la obligación y la obligatoriedad de imponernos impuestos al pueblo para pagar todo el endeudamiento que siguen haciendo, obviamente esto obviamente afecta a cada uno de los ecuatorianos. Y esto no solamente sucede en nuestro país, sino en la mayoría de los países latinoamericanos. Especialmente ustedes han visto en este contexto histórico actual como incluso uno de los más grandes países económicamente fuertes, podría decirse, dentro de la región, como es Argentina, también se ha visto agudizado por diferentes problemas. No obstante, con países pequeños, como en el caso del mismo Ecuador, como el caso de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, que también han sufrido bastante dificultades en cuanto a conflictos internos y externos que han afectado su desarrollo económico, social, cultural y también educativo. El gobierno republicano, retomando el tema de México, el gobierno republicano con Juárez a la cabeza se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses se estableció en Paso del Norte. A partir de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Siempre hubo procesos bélicos y derramamiento de sangre en todo este proceso de formación y que nosotros ya lo vamos a ir viendo una forma de línea de tiempo en el contexto histórico de la formación de cada uno de los países latinoamericanos. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidos del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años, colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para favorecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleos, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar. Aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos indígenas y de los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que se iniciaría en 1910.
Esto en cuanto a las actividades y todos los procesos de rebelión interna que también los pueblos, en este caso los diferentes pueblos mexicanos, obviamente tuvieron que desarrollar y tuvieron que soportar a fin de lograr construir el país de cierta manera con determinadas libertades que tienen en la actualidad. Otro de los temas bastante preponderantes que podemos ver, históricamente bastante relevantes que podemos mencionar, es el caso de Argentina, entre federalistas y centralistas, todos los eventos que se desarrollaron para formarse este gran estado sudamericano. Fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años, con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo Virreinato de la Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil en el momento que este obviamente estaba tomando el poder. En 1880, Buenos Aires fue proclamado capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de las Pampas del Sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y también la educación laica dentro de los avances que se iban formando también dentro de este país argentino, dentro del país latinoamericano como es Argentina. Otro de los países y de los más grandes, considerado la potencia económica sudamericana, luego de Argentina, Brasil obviamente tuvo su propia estructura de formación. Obviamente, recordemos que los portugueses estuvieron al 100% tomado el control de lo que hoy es el territorio del país brasileño. Dentro de este contexto hubo dos posturas bastante fuertes, que fue el imperialismo, pues obviamente una vez que tuvieron dificultades los reyes de aquel entonces en Portugal, tuvieron que salir huyendo y obviamente se asentaron justamente en una de las colonias, que fue en este caso Brasil, y por eso Brasil tuvo que soportar un proceso que se denominó del imperio a la república. Tras 10 años de gobierno y desprestigiado por los reveses bélicos durante la guerra argentino-brasileña, en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría entre 58 años, eso quiere decir desde 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, de café y también la ganadería y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888, esto es, 40 años después de otros países sudamericanos. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente de italianos y alemanes, y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y también de las Minas Gerais. Esos eran los territorios, obviamente, que pugnaban también por constituirse como la capital de todo este territorio, obviamente en función de controlar toda la economía que se iba desarrollando en este nuevo país que se formaba. En cuanto a los países andinos, luego de haber
visto la historia de los los tres más grandes países o estados que tiene el continente americano, como es México, como es Argentina y como es Brasil, vamos a ver el resto de países cómo lo llevaron todo este desarrollo de vida y de estructuración política de cada uno de los estados. Y vamos a ver los países andinos. Los primeros años de vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de cuatro países y a excepción de Ecuador, porque Ecuador ya conocemos qué es lo que suscitó dentro de nuestro territorio. Colombia, la primera de innumerables guerras civiles de este país, se inició en 1839 contra el presidente liberal Marqués y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20.000 personas de la costa atlántica. En 1851 se decretó la manumisión de los esclavos. Dos constituciones liberales de 1853 y 1863, tras sendas guerras civiles, introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, eso quiere decir su fuerte oposición en contra de la iglesia. Pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años 1870. Dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como región de Estado o religión del Estado la católica. Este predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en el año de 1850, produjo la colonización de Antioquía, capital de Medellín. Eso en cuanto a una breve historia de nuestro vecino país del norte, de nuestro vecino del norte, como es el caso de Colombia. Pasamos a el siguiente país, en este caso pasamos a Venezuela, y en el año de 1826 una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente. Así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y también hacendados. Eso fue el primer paso en cuanto a este proceso. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente por 3 períodos entre los años 1870 a 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo en otros 2 períodos, perdón, hasta el año de 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometía a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla siendo presidente al mando de las tropas de gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde el año de 1908 hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente sudamericano. Pasamos a revisar qué es lo que pasó con la historia de nuestro vecino Perú.
Los primeros años de vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. Desde el año 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la explotación del guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota en la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Esta guerra, obviamente, especialmente la Guerra del Pacífico, nosotros ya la habíamos visto, ya la habíamos tomado en las clases anteriores. Todas estas guerras dejaron al país en mala situación económica, como toda guerra. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras el pueblo llano soportaba graves carencias en cuanto a servicios básicos que debía proporcionar el gobierno central hacia toda su población. El caso de Bolivia fue similar al de los otros países. El territorio del Alto Perú, se lo denominaba en aquel entonces, se constituyó en Estado independiente con el nombre de Bolivia, en homenaje al Libertador, a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado en el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta el año 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital, Chuquisaca, por Sucre. En el año de 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por la guerra que desató Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en la que ocuparon el poder, entre otros, José Miguel de Velasco, presidente en 4 diferentes oportunidades en el lapso de 20 años. Eh, y José Vallivian durante el año de 1841 a 1847, que ordenó el país, impulsó la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión del Perú. En la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplaza por sucesivos golpes militares. La política de Mariano Malgarejo durante el año 1864-1871, un gobernante arbitrario e ignorante, llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y Chile. La Guerra del Pacífico durante los años 1879-1883 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella, sí hubo un periodo de estabilidad democrático denominado de la oligarquía conservadora liberal, apoyado por las ventas de plata y estaño que existían en el subsuelo del territorio boliviano. Eso es lo que les permitió a estos gobernantes, obviamente, tratar de mitigar todas las necesidades que tenía el pueblo boliviano. En este contexto, nosotros hemos visto una serie de eventos, una serie de circunstancias en las cuales cada uno de los países, como ustedes pudieron observar, han tenido diferentes etapas bélicas, guerras internas, la mayoría de ellos hasta conformarse en estados modernos, en los estados que hoy son. En la actualidad, nosotros todavía vivimos esa pugna de poder, todavía vivimos esas guerras internas, justamente por las ideologías que nos vienen imponiendo de parte y parte, de lado y lado, que muchas veces lo que conllevan y lo que persiguen es simplemente el poder político. Y tras estos procesos, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de ellos prácticamente son en beneficio de determinados grupos.
Y por ende, obviamente, estos conflictos armados internos, obviamente han buscado perjudicar y o lo que han logrado es justamente es destruir la economía y buscar que no avancen los países hacia nuevos horizontes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros en la actualidad, prácticamente si nosotros vemos la historia de Colombia, el proceso de desigualdad, el proceso de falta de distribución de los recursos de una forma equitativa, buscaron o obligaron u orientaron la formación de grupos militares alternos, lo que son los paramilitares, los guerrilleros, y una serie de grupos armados que, lejos de buscar la paz y la tranquilidad, obviamente sembraron el terror. Estos procesos, obviamente Colombia lo ha venido soportando por décadas. Y obviamente son una serie también de eventos armados, obviamente que han venido medrando el desarrollo económico, social de Colombia. Muchos de ustedes verán, especialmente en la conformación de grupos que no solamente estaban dedicados a a buscar la equidad, la paz y la tranquilidad, sino que obviamente se contaminaron justamente con la venta de sustancias sujetas a fiscalización. En estos contextos, prácticamente, ¿qué es lo que ha pasado? Estos grupos han buscado siempre estar en control de todos estos territorios, especialmente de las selvas, lo que conlleva a los sectores limítrofes entre Ecuador y Colombia. Han sembrado el terror, han muerto a gran cantidad de personas y una serie de cosas que obviamente vieron u obligaron a la población colombiana a migrar hacia otros sectores, a buscar otros sectores donde poder desarrollar de mejor manera sus actividades. Entonces son cosas que también se vienen dando y que nosotros en la actualidad también lamentablemente estamos viviendo, estamos palpando una serie de problemas y de guerras internas, especialmente en la actualidad con con los grupos delincuenciales que obviamente en la actualidad están tomando el control de la mayoría de las ciudades, especialmente de las ciudades o de las regiones costeras, porque a través de estos sectores, de los puertos, de todos estos lugares, obviamente tienen mejor apertura para el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, pero esto obviamente a nosotros como ciudadanos en general, a nosotros esto nos afecta de manera directa, de manera esencial, porque obviamente el turismo, la inversión privada, todo eso se ve disminuida y por ende las fuentes de trabajo y una serie de actividades también están bastante limitadas. Y esto genera una bastante inestabilidad en cuanto a en primer lugar, de ingresos económicos y en segundo lugar, incrementa o genera un crecimiento bastante preponderante en cuanto a las tasas de pobreza y pobreza extrema. Esas son las consideraciones en las cuales, obviamente, desde diferentes ángulos de la historia y hasta nuestra actualidad, existen una serie de problemas internos que siguen soportando los diferentes estados. Y por ende, obviamente, todas estas actividades lo que buscan es prácticamente es retroceder el avance que debe tener cada uno de los estados. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de las actividades correspondientes a este tema en cuanto a los estados nacionalistas latinoamericanos, cuál fue su historia, su conformación, sus luchas internas, luchas externas, la falta de delimitación en cuanto a sus linderos, en cuanto a sus límites, obviamente también conllevó un constante enfrentamiento entre diferentes estados, lo que provocó obviamente que retrasaran los avances en cuanto a la economía de cada uno de los países que han participado en todas estas guerras.
por ende, nos siguen considerando como países tercermundistas, países poco desarrollados, y obviamente la pobreza extrema, el analfabetismo, la falta de atención de salud, obviamente eso sigue siendo un porcentaje bastante importante dentro de los territorios, dentro de las poblaciones de cada uno de los estados. Que hay que analizar, que hay que seguir revisando y obviamente el pueblo y el ciudadano que conoce toda su historia, obviamente no, obviamente será menos propenso a repetir todos los errores que cometieron nuestros antecesores en todos estos procesos que se fueron formando. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Recuerden la clase de inglés que tienen la siguiente hora o la que debían tener en la primera hora. Obviamente, un par de horas más ya estará subida a su aula virtual. Señoras y señores, que tengan una feliz noche, que descansen. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado, igualmente.